Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte y agradezco el que estés conmigo aquí en Motivación TV, como cada martes que nos vemos, pues simple y sencillamente para platicar de todos aquellos temas que en un momento dado nos pueden hacer reflexionar acerca, pues, de situaciones que son cotidianas para cada uno de nosotros, pero que sin embargo, en un momento dado pudieran hacernos clic para de ahí determinar qué es lo que está pasando con nosotros. Hoy más que nunca que hemos tenido mucho tiempo para nosotros en donde hemos reconfigurado nuestra vida precisamente por estar en este retiro mágico que ya realmente no sabemos cuándo vaya a terminar esto, pero aquí lo importante es cómo estamos aprovechando este tiempo, este retiro mágico, para ver pues qué es lo que en un momento dado puedo cambiar en mí que me permita tener una mejor relación conmigo mismo y al mismo tiempo una mejor relación con las otras personas. Mira, hoy vamos a platicar de un tema que, pues como yo te decía, es totalmente cotidiano y a lo mejor lo vemos cotidiano para otros y no tanto para nosotros. Y el objetivo de la plática de hoy es precisamente darnos cuenta qué tanto estoy dejando pasar dentro de mí este tema que vamos a ver el día de hoy y que lo estoy yo reflejando en otras personas más que estarlo viendo directamente en mí, porque si al final de cuentas se trata de que sea yo el que cambie, bueno, pues entonces me tengo que fijar en mí más que estarme fijando en las demás personas. Y vamos a ver un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a poder referenciar cuál es la gran diferencia que hay entre una opinión y una crítica. Y allí es en donde nos vamos a centrar y tú vas a definir en un momento dado lo que tú estás haciendo, si eso que tú estás llevando a cabo es una opinión para con los otros o si al final de cuentas es una crítica que tú estás teniendo para las otras personas. Así es que bueno, sin más ni más, mira, el tema del día de hoy lo titulé de la siguiente manera. ¿Qué privilegias tú? ¿Destruir una crítica constructiva o construir una crítica destructiva? Yo sé que parece un juego de palabras, pero si ponemos atención, vamos a ver la primer gran diferencia que hay entre estos dos aspectos. ¿Qué es lo que tú privilegias en tu vida diaria? ¿Qué es lo que tú privilegias en tu interacción con otras personas? Ya sea con tu familia, ya sea con gente de tu trabajo, ya sea con amigos, ya sea con vecinos, absolutamente con cualquiera de las relaciones que estamos teniendo. ¿Qué es lo que tú estás privilegiando? ¿El destruir una crítica constructiva o el construir una crítica destructiva? Y yo creo que a lo largo de nuestra vida hemos oído mucho hablar de este aspecto de la famosa crítica constructiva. Yo he escuchado a muchos autores y he leído también a muchos autores que dicen, es que no existe ni la crítica constructiva ni la crítica destructiva, es crítica. Bueno, creo que son muy limitados porque creo que valdría la pena el entrar un poco más, adentrarnos un poco más, pues para tratar de determinar qué tanto está sucediendo en nuestra vida esa parte. Si todas las opiniones que yo estoy dando las estoy considerando, las estoy referenciando como una crítica constructiva y a lo mejor yo mismo se lo estoy diciendo a la otra persona, ¿no? Mira, esto que yo te voy a decir es por tu bien. Bueno, no estamos diciendo que sea una crítica constructiva, pero el simple hecho de decir esto que te estoy diciendo es por tu bien, bueno, se supone que estamos referenciando a que es para ayudar al otro, estamos referenciando que es para apoyar al otro y por lo tanto lo estamos viendo constructivamente. Sin embargo, aquí lo importante también es cómo lo está tomando la otra persona. Tú recordarás que en alguno de los temas que hemos visto aquí en Motivación TV hablamos que en la línea de la comunicación entre dos personas, el 50% es mi responsabilidad con lo que yo estoy diciendo, pero el otro 50% es tu responsabilidad con lo que tú estás escuchando e interpretando de lo que yo estoy diciendo. Y que bueno, en aquella ocasión recuerdo que mencionábamos que en un momento dado yo hablo lo que soy y tú escuchas lo que eres y viceversa también. Pero si en un momento dado hay alguna situación que nos hace clic, hay alguna palabra que nos molesta de lo que me está diciendo el otro, bueno, se vale que en ese momento aclaremos las cosas precisamente para evitar
malas interpretaciones que luego hacemos y que nos quedamos con ellas. Y si tú un día me dijiste, no, yo no te dije eso, bueno, yo lo interpreté, bueno, entonces ya forma parte de tu responsabilidad. Si te das cuenta qué importante es esta línea precisamente de la comunicación y cómo nos podríamos evitar muchos problemas si aclaramos las cosas de todos los dichos que se dan entre dos personas. Pero bueno, estábamos hablando de la famosa crítica constructiva y que así nos atrevemos a decirlo. Mira, esto que yo te voy a decir es por tu bien, esto que yo te voy a decir es para ayudarte. ¿Por qué? Porque yo tengo más experiencia que tú. Entonces, con esas palabras, como que ya estamos nosotros justificando el por qué te voy a dar yo esas palabras, por qué te voy a expresar yo eso que a lo mejor realmente es una crítica y que tendríamos que en un momento dado definir y tendríamos que separar y darnos cuenta qué tanto de crítica constructiva estoy creando o qué tanto de crítica destructiva también estoy lanzando hacia las otras personas. Y recuerda una cosa, la crítica no nada más se da en el expresar, se da desde el pensar. Si yo veo a una persona e inmediatamente me empiezo a imaginar cosas negativas de esa persona y estoy diciendo, ¿cómo es posible que actúe así? ¿Cómo es posible que hable así? ¿Cómo es posible? Pero no se lo expreso. El simple hecho de pensarlo, recuerda que todos los pensamientos tienen una energía y por lo tanto esa energía también está saliendo de nosotros y por lo tanto también es una crítica destructiva o constructiva, según sea el caso, la que estamos mandando hacia las otras personas, aunque no lo estemos expresando con nuestras palabras. Pero ahí te van algunas preguntas despertador, como normalmente iniciamos cada martes. Yo te vuelvo a repetir, este concepto de preguntas despertador es un concepto que yo aprendí en el máster de ecología emocional, que por cierto está a punto de iniciar la generación número 14 aquí en México, por parte del Instituto de Ecología Emocional en México. Está por iniciar ya en estos días la generación número 14. Entonces, si te interesa, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Yo subí a mis redes sociales una invitación hace unas 2 horas aproximadamente, porque este sábado tengo entendido que va a haber un evento como un brindis de bienvenida, y si tú te quieres enterar de qué se trata esto, valdría la pena. Y bueno, pues a lo mejor podemos ser inclusive compañeros dentro de esta área que tiene que ver con la ecología emocional, es decir, con toda aquella ecología de las emociones que cada uno de nosotros debemos de trabajar en ellas y que de eso hemos hablado mucho. Pero bueno, preguntas despertador. ¿Qué opinión tienes de las críticas de otras personas hacia ti? ¿Qué es lo que estás tú pensando cuando otra persona te está dando su opinión? ¿Esa opinión tú la consideras como una crítica, la consideras como un apoyo, la consideras simple y sencillamente como una opinión? Es más, tú pediste que te expresaran eso. ¿Qué es lo que tú piensas acerca de una opinión que una persona te está dando a ti? ¿La aceptas esa opinión? ¿Pero la aceptas de lleno o nada más de dientes para afuera, como decía mi abuelita, en donde no, sí, tienes razón, lo voy a tomar en cuenta? Te volteas y dices, ¿sabes qué? Para nada lo que tú me estás diciendo. ¿Las aceptas? ¿Las estás privilegiando? ¿Qué significa? Y mira, es muy importante la siguiente pregunta despertador. ¿Qué significado le das a la palabra crítica? Para ti, crítica, ¿qué significa? Es una palabra fuerte. ¿Por qué? Porque tal vez desde muy pequeños aprendimos que una crítica es una palabra muy cargada desde el lado negativo. Y por lo tanto, si así lo aprendimos, bueno, pues absolutamente todo lo que nos digan otras personas que consideremos como crítica necesariamente va a ser malo. Por eso hablaba hace un rato de que yo no creo para esas personas y esos autores, que algunos de ellos son mis grandes maestros y les he aprendido mucho, pero eso no significa que necesariamente yo esté de acuerdo con lo que ellos dicen, como también en este caso, tú no tienes que estar de acuerdo con lo que yo diga. Cada quien tenemos nuestra opinión y todas las opiniones son absolutamente válidas. Entonces, si yo aprendí desde pequeño que una crítica está cargada negativamente, pues todo lo voy a considerar una crítica, y al considerarlo una crítica, pues necesariamente va a ser negativa. Pero si yo aprendí desde chico a escuchar
que hay críticas constructivas que tienden a apoyar a la otra persona, a ayudar a la otra persona, a estar con la otra persona. Bueno, entonces los significados que yo tenga de las palabras que me estén diciendo otras personas, no lo voy a tomar negativamente, sino lo voy a tomar constructivamente. Por eso hablamos de una crítica constructiva o de una crítica destructiva en su caso. Entonces son las primeras preguntas despertador que yo te estoy dejando para que conforme avance el tema, bueno, pues tú vayas determinando cuál es tu opinión acerca de esto, y que si además la quieres compartir con nosotros aquí a través del chat, bueno, pues lo voy a agradecer mucho. No lo voy a poder contestar en el Inter para continuar con el tema, pero tú sabes que al terminar empiezo a contestar todos los mensajes que tú amablemente me mandas, y los cuales yo los valoro y los honro mucho. Bueno, después de estas preguntas despertador, ¿qué opinión tienes de las críticas de otras personas hacia ti? ¿Las aceptas, las privilegias? ¿O qué significado le estás dando tú a la palabra crítica? Y eso velo anotando conforme vayan avanzando la plática. Lo que sí es un hecho es de que tenemos una cuestión biológica, y que también es aprendida desde nuestros ancestros. Mira, es lógico, y ahí te va otra pregunta. ¿Sabes tú por qué nuestro cerebro está menos interesado en lo positivo que en lo negativo? Yo he escuchado a muchas personas, sobre todo a nivel de cursos, a nivel de talleres que me ha tocado dar, en donde privilegian la parte negativa a la positiva. Y esto quiere decir que entonces nuestro cerebro le da más cabida a la parte negativa que a la parte positiva. ¿Por qué crees tú que se dé esto? Puede ser por aprendizaje, por esto que decíamos, que si desde chico empezamos a aprender que, por ejemplo, crítica es negativo, pues inmediatamente yo lo voy a referenciar como algo negativo, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, siempre voy a dudar de las otras personas en cuanto a las intenciones que tengan para conmigo. ¿Por qué? Porque entonces esa crítica es por algo. Seguramente tú me quieres sacar algo, seguramente quieres una ganancia secundaria de mí, seguramente, y entonces nos vamos a empezar a armar aquí todo un rollo interno, y que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver. Pero ¿por qué crees tú que nuestro cerebro privilegie lo negativo encima de lo positivo? Yo digo que esto también es biológico. ¿Por qué? Porque hay que recordar que nuestro cerebro también está preparado para huir. ¿Huir de qué? Pues de cualquier amenaza que tengamos. Es decir, nuestro instinto inmediatamente aflora, sale, y ese instinto nos hace que ante un peligro, ante una situación que nosotros estemos considerando como peligrosa, pues inmediatamente huimos, inmediatamente hacemos algo para sobrevivir. Entonces yo digo que aquí nuestro cerebro privilegia lo negativo encima de lo positivo, en primer lugar, por sobrevivencia. Sobrevivencia derivado de que nuestro cerebro, insisto, responde a esa situación de peligro, responde a esa amenaza que nosotros estamos considerando. Mira, hay que recordar que nuestros antepasados se enfrentaban cada día a la muerte. ¿Cómo es eso? Sí, estoy hablando de nuestros antepasados primitivos, aquellos que hablamos de los hombres de las cavernas, cuando apenas toda la civilización empezaba a nacer y poco a poco iba creciendo. Entonces, todos esos antepasados se enfrentaban diario a la muerte. ¿Por qué? Porque tenían que salir a cazar. Tenían que salir a cazar pues para sobrevivir, para poder alimentarse y poder seguir viviendo. Y entonces a cada momento se estaban enfrentando a un peligro, a cada momento había amenaza alrededor de ellos, y por lo tanto eso les hacía dudar y desconfiar absolutamente de todo. O sea, era algo habitual el dudar y el desconfiar, era algo totalmente habitual en cada uno de nuestros ancestros, y todo esto por estar preparados para en todo caso salir huyendo ante una situación de peligro. Entonces, imagínate, tú estás pensando que va a haber una amenaza, estás pensando que va a haber vas a tener que huir de alguna situación, pues inmediatamente todo tu cuerpo, todo tu pensamiento, toda tu energía va a estar puesta en esa duda, en esa incertidumbre, en esa desconfianza. ¿Por qué? Porque ante cualquier situación inmediatamente vas a salir huyendo. Por lo tanto, eso significa que el desconfiar
Bueno, pues es una parte negativa, porque lo positivo sería confiar. Y entonces, cuando tú vas confiado ante una situación, ¿qué es lo que sucede? Seguramente tú has estado en entrevistas de trabajo y es como si salieras a cazar. ¿Por qué? Porque vas por tu alimento, vas en busca de tu sostén, vas en busca de absolutamente todo aquello que te va a dar para vivir. Por lo tanto, estás saliendo a cazar, y al salir a cazar, pues vas a desconfiar de la persona que te está entrevistando, vas a desconfiar de la empresa, vas a desconfiar de todo lo que te pregunten, va a haber una incertidumbre en ti. Por lo tanto, tú estás preparado, preparada para huir, estás preparado, preparado simple y sencillamente para salir corriendo. Y eso es un ejemplo de lo que nos puede pasar en la vida diaria, pero eso lo puedes llevar a cualquiera otra de tus áreas de vida. Pero también es cierto otra cosa. En la actualidad, esto ya no sucede. Ya no nos estamos enfrentando a la muerte cada día. Salvo que tú digas que sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor este retiro mágico para ti ya es la muerte, ya no la aguantas, ya no sabes absolutamente qué hacer. Y estás dejando tu adaptabilidad de lado. Porque al final de cuentas la adaptabilidad que tenemos todos nosotros es una fortaleza que cada uno de nosotros tenemos, y que en todo caso lo único que tenemos que hacer es simple y sencillamente ponerla en práctica, activarla ante una situación en la que estamos absolutamente todos, y que todos quisiéramos tal vez ya salir corriendo y regresar a como estaba antes. Sin embargo, la realidad es que estamos viendo que esto, pues quién sabe para cuándo termine. Nos tenemos que seguir adaptando y readaptando a las situaciones, nos tenemos que adaptar a las personas con las que estamos conviviendo, nos tenemos que adaptar a las nuevas formas de trabajar, de estudiar, de comunicarnos, en donde ya no podemos estar presencialmente en un auditorio o en una sala o en un salón dando una plática, y ahora todo lo estamos haciendo, la gran mayoría de las cosas la estamos haciendo aquí a través de internet, en forma digital. Entonces, la verdad es de que ya hoy por hoy no nos estamos enfrentando cada día a la muerte, pero ya se nos quedó, ya es un hábito, esa parte negativa que traemos, porque la aprendimos a través de todas las generaciones, que traíamos desde el hombre de las cavernas, en donde salía a cazar y se estaba enfrentando a la muerte, a los peligros, a amenaza en cada momento, y por lo tanto estaba listo para huir, y por lo tanto todo era negativo, gran parte de su día era negativo, y de ahí nosotros lo aprendimos y nuestro cerebro se acostumbró a que hay que desconfiar y que por lo tanto hay que verlo todo negativamente, y ponemos encima de lo positivo, ponemos a la parte negativa. Y yo estoy seguro que cuando tú tienes que tomar una decisión, a lo mejor lo primero que estás haciendo es evaluar todas las opciones negativas que da esa opción. Y a lo mejor para después estás dejando la parte positiva. Y a lo mejor en la parte positiva vas a encontrar uno o dos o tres aspectos, pero en la parte negativa yo estoy seguro que puedes encontrar muchas. Y esto te lo digo por experiencia propia, porque yo he puesto en talleres, sobre todo, ejercicios en donde la parte negativa hasta me llenan 2 hojas, la parte positiva media cuartilla. Entonces imagínate, ahí se nota precisamente esto de lo que estamos hablando. Entonces, si ya no nos estamos enfrentando a la muerte diaria, ¿por qué seguimos privilegiando la parte negativa? A lo mejor de ahí viene esta parte de preferir destruir una crítica constructiva en las relaciones que yo tenga con otras personas, o de construir una crítica destructiva, porque también cualquiera de las dos. ¿Y cómo podemos en un momento dado destruir una crítica constructiva? ¿Qué pasa? Perdón, ¿qué pasa si alguien viene y te dice, oye, fíjate que estoy pensando en hacer esto? No, olvídalo. Tú no puedes, tú no estás preparado, no es el momento. Pues es una crítica destructiva, porque le estás destruyendo el pensar de la otra persona, estás destruyendo el sentir de la otra persona, estás destruyendo sus sueños. ¿Eres tú destructora o destructor de sueños de los otros? Ya no de ti, ¿eh? Hemos hablado en otros temas, en otros de los programas, hemos hablado de los sueños que cada uno debemos de tener y todo, y está bien. No, ya no estoy hablando de tus sueños, estoy hablando de los sueños de las otras personas. ¿Eres destructor o destructora de sueños de los otros? Simple y sencillamente, no, tú no puedes, no, ahorita ni lo hagas, no es el momento adecuado, olvídate de ello.
y les estamos dando martillazos a los sueños de los demás con tal de que no crezcan, con tal de que no suban. No hay que darle martillazos para que sigan así bajitos, que casi no se estén viendo. Y esto lo podemos hacer en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Si eso de por sí ya es malo, destruir una crítica constructiva que otra persona nos está diciendo, peor es construir una crítica destructiva, porque entonces ya lo estoy haciendo con toda premeditación, alevosía y ventaja. Porque entonces estoy construyendo aquí en mi mente, estoy construyendo aquí en mi cabeza una crítica destructiva. Ejemplo, me la vas a pagar, esto no se queda así. Y voy a buscar el memo. Cuando yo te diga memo, estoy hablando del mejor momento. Mejor momento. Voy a buscar el memo para en un momento dado decirte lo que te quiero decir. Y obviamente lo que te quiero decir es para darte, para que lo sientas, para que te duela. Y es la forma en que construimos una crítica destructiva. ¿Sí te vas dando cuenta de esa gran diferencia que estamos teniendo? Y mira, es natural que cada uno de nosotros emitamos opiniones y vamos a ver más adelante cuál es la gran diferencia entre opinión y crítica. Entonces, es natural que cada uno de nosotros emitamos nuestras opiniones porque esas opiniones pues están basadas en nuestra experiencia, en nuestra vida, en todo lo que hemos experimentado a lo largo de la vida, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que nos ha dolido, lo que nos ha gustado, o sea, absolutamente todo, es algo natural. Pero ¿qué pasa cuando emitimos opiniones y los estamos proyectando en otros? Y además lo hacemos, los proyectamos en otros para influir en la paz de los otros. Pero paz con S, no con Z, ¿eh? Y no estoy loco, no estoy hablando con faltas de ortografía. Créeme lo que no, y te voy a decir por qué. Cuando yo emito una opinión para tratar de influir en otros, quiere decir que yo estoy tratando de proyectar algo personal en ti. ¿Para qué? Para influir sobre tu paz. ¿Qué significa paz? Para influir en tu pensar, en tu actuar y en tu sentir. Por eso estamos hablando de P, pensamientos, en tu pensar, A, en tu actuar y S, en tu sentir. Por eso hablo que es paz con S. Ya ves cómo no estoy hablando con faltas de ortografía. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero quitarte esa paz que tú tienes a través de tus pensamientos, tus acciones y tu sentir? ¿Qué pasa cuando yo quiero influir en ti para que rompas esa paz que tú tienes? Pues te estoy tratando de destruir. A lo mejor me hiciste algo, a lo mejor me dijiste algo, pero si yo en su momento no lo platiqué contigo, no lo aclaré contigo, bueno, pues esa es una bronca mía que no tengo por qué proyectar en ti. O peor aún, cuando yo tengo situaciones por arreglar dentro de mí, no me doy cuenta o no lo quiero reconocer dentro de mí y entonces lo proyecto yo en ti con el objetivo de quitarte tu paz, tu pensar, tu actuar y tu sentir. Y entonces estoy influyendo en esos tres aspectos dentro de ti con el objetivo de que no realices tus sueños, con el objetivo de que no crezcas, con el objetivo de que no vayas a saber más que yo, porque pues imagínate. Y entonces obviamente aquí interfiere el ego personal que cada uno de nosotros estamos teniendo y estamos privilegiando esa parte del ego en lugar de la interacción con otras personas. Mira, hay una frase que Albert Einstein dijo que a mí me gusta mucho y tiene que ver con esto precisamente. La frase dice así: no importa que hagas el 99% de las cosas bien, porque la gente siempre mirará el 1% malo. Y sí es cierto, fíjate, no importa que hagas el 99% de las cosas bien, porque las personas mirarán el 1% malo. ¿Te ha pasado? Y derivado de que te ha pasado, ¿construyes una crítica constructiva sobre las demás personas? Porque le estás viendo como decimos aquí en México, no sé, en otros países, ya vi por ahí que está esta Mayra de allá de Panamá, como decimos aquí en México, estás viendo el prietito en el arroz. Oye, pero tienes un plato de arroz todo blanco, todo muy rico y todo,
y hay un prietito y tú te fijas exactamente en ese prietito y por ese prietito ya no vas a gozar el arroz que tú te estás comiendo. En lugar de hacerlo a un lado, no. ¿Qué es lo que piensas inmediatamente acerca de ese prietito en el arroz? Ese 1% dentro de tu plato. Y entonces ahí nos damos cuenta que Albert Einstein tenía absolutamente toda la razón. ¿Será que eso malo que veo en otros es lo malo que no deseo ver en mí? Cuando yo construyo una crítica destructiva, ¿será? Y eso velo contestando tú, pero velo contestando tú de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a lo que tú estás pensando. ¿Será que todo lo malo que yo veo en los otros es lo malo que yo no deseo ver en mí? ¿Será que todo prietito del arroz que yo estoy viendo en otra persona, porque nada más le veo lo malo, y yo te lo decía hace 8 días acerca de una sesión de coaching en donde una señora me decía, es que mi esposo no tiene nada de bueno. Oiga, no, a ver, búsquele. No, mi esposo no le encuentro, ya por más que le pensé, no tiene nada de bueno. Búscale y vas a ver que sí. Ah, pero nos fijamos en ese prietito en el arroz. Nos fijamos en ese 1%. Tú vas a decir, oye, no, hablando de esposos, no es el 1, es como el 99. Ok, te fijas en el 99 en lugar de ver el 1%, ¿no? Pero al final de cuentas hay algo positivo. ¿Por qué? Porque todas las personas sí tenemos aspectos que para otros pueden ser negativos, pero también tenemos positivos. Que la otra persona no lo quiera ver, bueno, esa es otra situación. Y ahí es responsabilidad de la otra persona y no nos metemos. Pero la responsabilidad de nosotros es ver qué es lo que está pasando conmigo y con la interacción que yo tengo con las otras personas. Se cuenta de un león que en una ocasión va caminando y llega a un pozo. Y al llegar al pozo se asoma para tomar agua porque además estaba totalmente sediento después de haber recorrido muchos kilómetros sin tomar agua. Y entonces llega al pozo y al momento de agacharse para beber el agua, ve una imagen allí en el agua. Y al ver esa imagen, que era a su vez su propia imagen, inmediatamente se asustó, desconfió de esa imagen, pensando que era un enemigo el que estaba allí enfrente. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente se lanza al pozo, se lanza al agua y logra su objetivo. El enemigo desaparece. Y el león se ahogó. Y es exactamente lo que pasa cuando nosotros creamos o construimos una crítica destructiva. Estamos considerando al otro un enemigo, pero ¿qué crees? Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Tú y yo y todas las personas somos espejos. Y así como el león se vio su imagen reflejada en el agua, nosotros también nos vemos reflejados en el espejo que es el otro. Por eso yo te vuelvo a preguntar, ¿será que eso malo que yo veo en el otro es lo malo que yo no quiero ver en mí? Y entonces eso que yo estoy viendo, esa proyección que yo estoy haciendo en la otra persona, la hago porque lo considero, sin mencionarlo así, lo considero mi enemigo. Y por lo tanto, al considerarlo mi enemigo, estábamos hablando de enfrentarnos a la muerte, de la sobrevivencia, del comer, ¿sí te acuerdas? Del alimentarnos, de tener las necesidades básicas cubiertas para nosotros. Y para eso tenemos que salir a rifárnosla y entonces buscar la comida, o como mucha gente dice, que a mí no me gusta el término, pero bueno, así lo dicen, a buscar la papa. Oye, pues busca otra cosa, pero ya que no sea la papa, ¿no? Salir a buscar la comida del día, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Que considero que es un enemigo y por lo tanto es un duelo a muerte sin que yo lo esté considerando así, pero a través de la crítica destructiva, pues es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo lanzo una crítica destructiva, pues ¿qué es lo que quiero? Yo quiero eliminar a la otra persona. Yo te pregunto, ¿eso es ecológicamente correcto? Hablando acerca del máster en ecología emocional, ¿crees que sea ecológicamente correcto? Pues yo digo que no. Yo digo que no, porque entonces lo único que estamos creando es una disonancia en las relaciones que estamos teniendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo digo que tenemos que reconfigurar nuestro pesar. Y anota en forma de acróstico, anota en forma de acróstico pesar. Yo digo que tenemos que reconfigurar nuestro pesar. Nuestro pesar
Pesar también indica que es negativo, ¿no? Porque estamos hablando del pesar. ¿Qué significa pesar? Y lo vimos hace 8 días como el círculo de la realidad, seguramente recordarás. Pesar, ¿qué significa? La P, pensamiento, la E, emoción, la S, sensación, la A, acción y la R, realidad. Te repito, P, pensamiento, E, emoción, S, sensación, A, acción y la R, realidad. Y lo explicábamos hace 8 días. Todo este círculo de la realidad es que todo inicia con el pensamiento, eso nos genera una emoción, esa emoción nos genera una sensación interna, eso nos mueve a la acción y derivado de todo esto vamos a obtener una nueva realidad. ¿Cuál es tu realidad que tú tienes ahorita a propósito de las críticas constructivas o de las críticas destructivas? Pero sobre todo aquellas que tú estás emitiendo, no tanto lo que otras personas hacen. Porque si tú estás pensando en otra persona que te hizo una crítica destructiva, yo te pido que cambies tu chip y mejor enfócate en ti. Y en todo caso, y eso me vas a ayudar y lo agradecería mucho, invita a esa persona para que cada martes vea Motivación TV. Y bueno, pues entonces ahí sí ya podemos, además de ampliarnos nosotros en cuanto a las personas que nos pueden ver cada martes, bueno, pues también ya puede escuchar esta parte. No, enfócate en ti, en las críticas constructivas y en las críticas destructivas que tú misma o tú mismo realizas en cualquiera de las áreas de tu vida. Entonces yo decía, hay que reconfigurar nuestro pesar, es decir, hay que reconfigurar nuestro pensamiento. Y si yo aprendí que la crítica constructiva era buena y la crítica destructiva era mala, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces tengo que empezar a privilegiar lo positivo sobre lo negativo, es decir, al revés de lo que hacían nuestros antepasados de allá de la época de las cavernas y que hablábamos hace un momento. Tenemos que reconfigurar nuestro cerebro para entonces ahora privilegiar la parte positiva sobre la negativa. Yo no digo que no vaya a existir la negativa, por supuesto que va a existir, simple y sencillamente por instinto, por sobrevivencia, y está bien. Hay situaciones de las que tenemos que huir, que nos dan miedo, etc. Sí, sí, está bien. Yo no estoy diciendo que no. Yo no estoy diciendo que todo es positivo y todo es... No, está bien que exista esa parte también. Aquí lo importante es que cuando yo reconfiguro y cambio los pensamientos negativos que tengo, los cambio por positivos, pues eso va a influir no solo en el pensamiento, sino en el pesar respectivo, porque va a influir en el pensamiento, en la emoción, en la sensación, en la acción y por lo tanto en la nueva realidad que yo estoy teniendo. Y entonces la realidad que yo tengo ahora va a ser positiva y si la comparo con la que yo tenía anteriormente, pues era negativa. ¿Cuál es la realidad que tú prefieres para ti? Yo estoy seguro que la positiva, o a lo mejor ya te acostumbraste tanto a la negativa que dices, pues así estoy bien. ¿Ya para qué hago las cosas? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Si las demás personas no van a cambiar. Pero insisto, las demás personas no nos están escuchando el día de hoy. Pero tú sí, lo cual agradezco mucho y privilegio y valoro mucho y honro mucho. Pero el chiste es de que tú trabajes en ti. Y entonces hay que cambiar, hay que reconfigurar nuestro pesar, que es todo este círculo de la realidad. Pero también es importante que para reconfigurar, antes debemos de darle un significado a la palabra crítica. Tú recordarás que una de las preguntas despertador que hicimos al principio era esa. ¿Qué significado le das tú al concepto o a la palabra crítica? Y yo te voy a decir algunas que yo anoté aquí. Crítica, actitud vanidosa de invadir el espacio anímico del otro. Fíjate, actitud vanidosa de invadir el espacio anímico del otro. O sea, por un lado es vanidoso, ¿por qué? Porque se trata de imponer a otros la opinión propia. Y entonces yo soy vanidoso porque entonces mi opinión quiero que te influencie a ti sobre tu opinión y que privilegies mi opinión. Y que lo que tú opinabas lo dejes de lado. ¿Por qué? Porque eso no sirve. Entonces estoy hablando de vanidad. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, actitud vanidosa
de invadir el espacio anímico del otro, que era lo que decíamos hace un rato, para influir en tu paz con ese, en tu estado anímico, es decir, en tus pensamientos, que era paz, en tus pensamientos, en tu pensar, en tu actuar y en tu sentir. Y entonces te estoy invadiendo tu propio espacio anímico de tu estado de ánimo. ¿Se vale? Esa es una definición que yo tengo en cuanto a esta parte de la crítica. Te la repito, actitud vanidosa de invadir el espacio anímico del otro. Y hablamos que es vanidosa porque se trata de imponer mi opinión sobre tu opinión. Y además de invadir el espacio anímico, ¿por qué? Porque quiero que con mi opinión tú te influencies en tu pensar, en tu actuar y en tu sentir. Es decir, en tu paz. ¿Crees que se valga? Y entonces aquí, fíjate qué importante es como cuando nos empezamos a dar cuenta de esto, tal vez ya estamos pensando que tenemos que empezar a hacer cambios en nuestra vida. ¿Qué es una crítica constructiva? De lo que normalmente se considera una crítica constructiva, y empecemos por la parte constructiva para privilegiar lo positivo sobre lo negativo. ¿Estás de acuerdo? Mira, crítica constructiva es una opinión enfocada en el bienestar del otro, pero por supuesto es totalmente subjetivo porque lo que para mí puede ser bienestar, a lo mejor para ti no lo es, ¿sí? Pero estamos hablando, si te fijaste bien, de opinión. Y vamos a ver por qué. Porque es válida solo cuando te la soliciten. Porque muchos de nosotros se nos está quemando el cuerpo y la palabra, y ya la palabra quiere salir así como si fuera un fuego hacia la otra persona para expresarle todo lo que estamos sintiendo y expresarle la opinión que yo tengo sobre eso que estamos hablando. Entonces, esta opinión es válida siempre y cuando te la pidan. Si no te la pidan, no la des. Yo siempre he dicho que en la comunicación oímos, pero no escuchamos. Porque mientras una persona me está diciendo algo, con lo que me dice, yo ya estoy pensando cómo le voy a responder a la persona. Entonces, en lugar de escucharla integralmente, simplemente oigo, y el oír son como escuchar sonidos así de trasfondo, pero no le estoy poniendo atención y no estoy entendiendo realmente cuál es el sentido, la emoción, lo que le está poniendo esa persona para ver qué tanto está resonando en mí. Y digo que después me quiero poner en sus zapatos cuando yo estoy pensando cómo te voy a contestar. Y entonces hay ocasiones que yo doy mi opinión y nunca me la pidieron. Simplemente lo que la otra persona quería era desfogarse, era sacar todo eso que traía internamente, y se vale. Y ya en alguno otro de los programas platicamos de esto. Entonces, tu opinión es válida siempre y cuando te sea solicitada. Además, se aclara que la opinión, se debe de aclarar que la opinión que estamos dando es una opinión propia, ¿sí? Y por lo tanto no busca influir en el pesar del otro. ¿Sí estamos de acuerdo? Cuando a ti te piden, en primer lugar te la deben de pedir, la opinión. En segundo lugar, ya cuando te piden tu opinión, lo primero que tienes que decir, ok, lo que yo te voy a expresar es mi opinión y no estoy tratando de influir en tu pesar. Ya sabemos qué es pesar: pensamiento, emoción, sensación, acción y por lo tanto una nueva realidad. Entonces, esto que yo te voy a decir es mi opinión. Tú no tienes por qué estar de acuerdo con ella. Por lo tanto, yo no quiero influenciarte con mi opinión. Tú de ahí tomarás lo que tú quieras, o absolutamente nada de lo que yo te diga puedes tú tomarlo, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Además, identifica los valores y los principios de las personas. Cuando es constructiva, tú le estás dando un valor a la otra persona y te estás fijando en los valores que la otra persona está privilegiando. Además, valora los aciertos y las virtudes. O sea, cuando es una crítica constructiva, se enfoca en los valores y además se enfoca en las virtudes y en los aciertos de las otras personas. Es decir, no se enfoca en los errores de las otras personas. Y esta es una de las características principales que diferencian a la parte de la crítica constructiva con la destructiva. Que la constructiva se enfoca en la parte de los aciertos y de las virtudes y los valores de la otra persona. Y además propone alternativas de utilidad
basada en la observación, es decir, que de acuerdo a lo que yo estoy observando nada más, mi opinión va enfocado a que te sirva de utilidad, pero tú vas a definir qué tomas de ahí o qué no tomas absolutamente nada de lo que te estoy diciendo. Eso sería una crítica constructiva. Ahora vámonos a la otra parte, la crítica destructiva. La crítica destructiva es una opinión envidiosa y vanidosa enfocada en el molestar veladamente al otro. Fíjate qué definición, ¿eh? Crítica destructiva. Opinión envidiosa y vanidosa. Ya hablamos de lo vanidoso. Ahorita vamos a hablar de lo envidioso. Opinión envidiosa y vanidosa enfocada en molestar veladamente al otro. ¿Por qué decimos que veladamente al otro? Porque lo decimos, lo adornamos o lo queremos adornar de tal manera la opinión que te lo digo como que muy suavecito, pero que te duela en el alma. Por eso hablamos que esta crítica destructiva, cuando yo la estoy construyendo y diciendo qué te voy a decir, cómo te lo hasta escogemos las palabras que te voy a decir, en cuáles voy a hablar más fuertes, en cuáles voy a hablar más quedito para que tú empieces ahí a influenciarte con esto que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque soy un destructor de sueños, soy un destructor de las opiniones de los demás, soy un destructor de todo lo que los demás quieren construir. Y entonces voy construyendo esa crítica destructiva y entonces sí, por supuesto, sale de mi ego, es envidiosa y es vanidosa de mi parte, porque lo que quiero es molestarte, pero veladamente. Que tú no lo sientas tan duro, que sientas la crítica, pero que digas, pues hasta eso, hasta me gustó cómo me lo dijo. Y hay ocasiones que así lo tomamos, ¿eh? Obviamente esta crítica constructiva es una tentativa para anular al otro. Fíjate, esto es definitivo. Es una tentativa para anular al otro, dejarlo en cero. Tú no opines, porque tu opinión no vale. Eso que hiciste está mal. Eso que estás pensando, ¿cómo se te ocurre pensar en eso? ¿Qué no estás viendo las cosas? Y fíjate en todo el lenguaje no verbal que estoy utilizando yo también, y lo estoy exagerando con el objetivo también de que tú también tomes esta parte y también te reflejes en esta parte y veas qué tanto estás actuando de esta manera. Yo lo he hecho y me he cachado en muchas ocasiones actuando de esta manera. ¿Cómo es posible que pienses eso? ¿Qué no te estás dando cuenta de cómo está la situación? Y esta parte de acá, ve cómo puede influir en las otras personas. Entonces, es una tentativa, la crítica destructiva es una tentativa para anular a la otra persona. Además, se proyecta en los errores y en las debilidades de los otros. O sea, como conocemos a las otras personas, sabemos de cuál pie cojean, como decía mi abuelita. Pues entonces nos vamos sobre sus errores, nos vamos sobre sus debilidades. ¿Se vale? Eso ya cada quien lo va a contestar. Su objetivo, el objetivo de la crítica destructiva es bloquear o inutilizar al otro para que no realice cambios y siga en un estado incapacitante. Allí estás bien en tu zona de confort, no te muevas, no te esfuerces, no gastes energía, no vas a lograr nada. Date cuenta cómo está el mundo y ahora con la pandemia, ¿qué vas a hacer? Y entonces lo único que estamos haciendo es queriendo anular al otro, lo queremos inutilizar, lo queremos paralizar para que siga en ese estado paralizante de la zona de confort. Se expresa además sin haberse solicitado. Hay ocasiones que alguien nos platica algo. No, mira, yo te voy a decir qué es lo que hice. No, pero yo no te estaba preguntando. No, pero espérame, mira, yo lo que hice y sale, te suelta todo el rollo. La crítica destructiva inclusive la hacemos sin que nos sea solicitado. Obviamente las personas no nos van a decir, nos podrán pedir nuestra opinión, pero si yo transformo mi opinión en una crítica y además destructiva, imagínate no solo el mal que le estoy haciendo a la otra persona proyectándolo, sino también a mí mismo por la energía que yo estoy generando dentro de mí y que al final de cuentas, si yo me enfoco en que el otro puede ser un espejo mío, entonces eso que yo estoy proyectando hacia la otra persona, pues no es otra cosa más que algo que yo no quiero ver en mí. La opinión propia se considera una verdad universal.
mi opinión es la buena, mi verdad, como decía aquella célebre y filósofa artista, mi verdad es esta. Y por lo tanto esa verdad ya es universal. Y esa verdad le sirve a todo mundo. Y por lo tanto, todo mundo tiene que seguir esa verdad. ¿Por qué? Porque la dije yo. Y te vuelvo a repetir, fíjate en tus actitudes, fíjate en lo que tú estás haciendo. Y además, su opinión es la única alternativa. O sea, no hay alternativas. Mira, mi verdad es lo único, por lo tanto, hazle así. Y todo esto va enfocado a esta parte de la crítica destructiva. ¿Te estás identificando tú en algunas de estas? Y mira, yo lo que te quiero decir es de que todos, absolutamente todos, y de eso estoy completamente seguro, todos hemos emitido críticas constructivas en el sentido de apoyar y ayudar a otras personas. Ese es nuestro objetivo, pero también en muchas ocasiones hemos construido críticas destructivas con el fin de darle en donde más le duele a la otra persona. Porque ya lo conocemos. Ya sabemos por dónde le podemos llegar. Hay otra frase que me gusta mucho que dice, en esta vida hace falta gente que comprenda más y critique menos. Fíjate, en esta vida hace falta gente que comprenda más y critique menos. Mira, yo tuve una tía que ella ya falleció, ya no está en este plano, pero ella no se metía en problemas. Ella no opinaba sobre los demás. Y ella, cuando se le preguntaba que por qué, porque ella normalmente ante cualquier situación se quedaba callada, no decía absolutamente nada, y cuando le iban a preguntar, ella decía, no, pues no digo nada, pero te voy a decir, como decía, ¿saben qué? Ya sabes, me vale, no es mi, te lo repito, ¿saben qué? Me vale, no es mi, y entonces yo recuerdo que de chicos le decíamos, oye tía, pero no digas groserías, o sea, son palabras, ¿cómo dices ese tipo de groserías? Y ella nos decía, las groserías no son malas palabras, son adjetivos entusiastas de alto impacto. Fíjate, son adjetivos entusiastas de alto impacto. Porque obviamente al decir, ¿saben qué? Pues es de alto impacto, ¿no? Me vale, pues es de alto impacto también. ¿Sabes qué? No es mi, también es de alto impacto, ¿no? Y entonces, fíjate, es algo que yo le aprendí a mi tía. Obviamente yo no lo referencio de esta forma, porque hemos hablado también en otras ocasiones de la energía que tienen las palabras mismas, ¿no? Y ahí es en donde yo reconfiguré mi pensar, porque yo crecí aprendiendo esto, o sea, yo lo aprendí, yo no digo que no, lo aprendí, pero llegó un momento cuando me di cuenta del poder de las palabras, de la energía que esto genera, que yo tuve que reconfigurar mi pesar, y tú ya sabes a qué me refiero con pesar. Yo reconfiguré mi pesar en ese aspecto, y pues yo no repito esas palabras, no porque sea yo un puritano, no, simple y sencillo, que se me han salido en varias ocasiones estas palabras, sí, también es cierto, ¿no? Tampoco voy a decir que no, pero procuro darme cuenta y estar atento precisamente para no decirlas por la energía que esto genera. Vamos a aprender, si estás de acuerdo, aprendiendo a construir una crítica destructiva, porque aquí se trata de eso. A lo mejor dices, no, pues yo estoy bien y yo lo que quiero es cómo aprendo a construir una crítica destructiva. Ya, ahora que ya supimos qué quiere decir crítica, qué quiere decir crítica constructiva y qué quiere decir crítica destructiva, el camino que tú elijas, pues ese va a ser el que tú vas a determinar y tú dirás por cuál te vas. Aprendiendo a construir una crítica destructiva. En primer lugar, debes de estar insatisfecho o insatisfecha con la vida. Y eso pues tú ya lo definirás. Si tú estás insatisfecha con la vida, bueno, ya llevas las de ganar para crear una crítica destructiva. En segundo lugar, estar ávidos de aprobación, aceptación y reconocimiento. ¿Por qué? Porque es la única forma en que otras personas pueden voltear a verme, es la única forma en donde yo me puedo expresar a otras personas y a lo mejor hasta me lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque me estoy metiendo en su vida, ya lo decíamos hace un rato. Se trata de ocupar ese espacio íntimo de las personas. ¿Para qué? Para influenciar en su paz con ese.
Entonces, estas personas que se dedican a construir críticas destructivas están ávidos de aprobación, de aceptación y de reconocimiento. En tercer lugar, estar en estado de inseguridad personal practicando el cebar. Acuérdate que me gustan los acrósticos. Es estar en estado de inseguridad personal, o sea, estar en un estado de inseguridad personal y además de que estoy en ese estado de inseguridad, practico el cebar. Cebar es con C-E-V-A-R. C-E-V-A-R. ¿Qué significa cebar? Significa C de celos, E de envidia, te decía que íbamos a hablar de la envidia, B, V, vanidad, A, sentimiento de autosuficiencia y R, rencor personal. Ese es el cebar. Cuando yo estoy en ese estado de inseguridad personal y además practico mis celos, practico mi envidia, practico mi vanidad, practico mi autosuficiencia y además practico mi rencor personal, pues obviamente que todo lo que va a salir de mí va a ser destructivo. Aunque yo diga que estoy haciendo lo imposible por solucionar algo, lo imposible por restituir la relación, lo imposible por estar bien con las otras personas. Pero en realidad lo que estoy haciendo es activar, a través de estar en un estado de inseguridad personal, activar mi cebar, mis celos, mi envidia, mi vanidad, mi autosuficiencia y por lo tanto también mi rencor personal, y todo eso es lo que yo proyecto en los demás. ¿Qué? Mi inseguridad personal. Y el siguiente punto de aprendiendo a construir una crítica destructiva es inflexibilidad ante los errores y debilidades de los otros. No es posible que hayas cometido ese error. Mira, yo te voy a decir cómo hacerlo. Y entonces soy inflexible. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo tengo que comprender, ya lo decía en la frase de antes, en esta vida hace falta gente que comprenda más y critique menos. Entonces yo necesito comprender que tú haces las cosas a tu manera y las haces de acuerdo a tu experiencia, las haces de acuerdo a tus rollos. Por lo tanto, yo no tengo que ser inflexible y mi verdad no es la única, no es universal. Porque si a esas vamos, todo mundo, todas las personas, los 8,000 millones de habitantes que vemos en este mundo en números cerrados, pues tenemos nuestra forma de pensar, tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Siguiente punto, proyectar en otros lo que no pudo ser, sentir y hacer. Todo aquello que yo no pude ser, sentir o hacer, entonces yo lo proyecto en otros. El siguiente punto, obtener ganancias secundarias para obtener un beneficio personal. Esto está tremendo, ¿eh? ¿Por qué? Porque cuando yo construyo una crítica destructiva con el objetivo de obtener una ganancia secundaria para yo mismo obtener un beneficio personal, pues está medio canijo, ¿no? Hay un cuento de uno de mis grandes maestros, que también lo dije hace 8 días, el señor Alejandro Jodorowsky, que se llama Es el único sitio que encontré. Se cuenta que en una ocasión un gran sabio es invitado por un comerciante, un rico comerciante del pueblo, es invitado a la casa de este comerciante a comer. Y entonces el sabio se presenta el día y la hora en que lo invitaron a comer, y cuando entra, que le abren la puerta y todo esto, el comerciante le dice, ¿sabe qué? Nada más que aquí somos muy pulcros, así es que por favor no pise acá, no pise acá, no pise acá de esta manera, no pise acá, no pise acá, y le va diciendo de todos los aspectos, y no tire basura acá, y no tire esto, y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí son muy pulcros. Y entonces llega un momento en donde el sabio voltea y le escupe en la cara al comerciante, y obviamente el comerciante le dice, oiga, ¿qué le pasa? Le estamos diciendo que aquí somos muy pulcros, ¿por qué hace eso? Dice, perdón, pero es el único lugar que encontré, porque me señaló en todos lados menos aquí, por lo tanto es el único lugar en el que encontré. Bueno, yo te digo esto porque una crítica destructiva, es precisamente esto. Es como si llegáramos a escupir en el otro a través de nuestra expresión. Es como si llegáramos a escupir en el otro todo eso que yo tengo guardado dentro de mí y que yo no lo he querido ver, o que a lo mejor ya lo vi, pero no lo quiero trabajar en mí. Y entonces, bueno, pues está peor el asunto, ¿no?
Por eso yo digo que aquí, preferible a una crítica destructiva, preferible activar el poder del esto que aprendimos desde muy pequeños, que nos decían y a veces ni siquiera ponían el dedo aquí, nada más con el ya sabíamos qué significaba ese. Entonces yo digo que antes de emitir o de construir una crítica destructiva, privilegia mejor el que es algo que aprendimos desde muy pequeños y que es poderosísimo, poderosísimo cuando queremos influenciar en la vida de otros, cuando queremos hacer críticas destructivas y decimos, es mi opinión. Tú ya me conoces que yo no tengo filtros, yo digo las cosas como son. ¿Sabes qué? En ese momento mejor. Hay una frase por ahí que dice que si lo que vas a decir de otros es negativo, mejor guarda silencio. Y eso es con el y si no nada más haces el también póntelo aquí. Y si con todo esto tampoco lo puedes hacer, pues ponte un cubrebocas, ¿no? Ahora que están de moda, ahora que los utilizamos absolutamente para todo, ponte un cubrebocas. ¿Y qué va a pasar cuando tú te pones el cubrebocas, ¿no? Que te sirva también como callabocas, no solo como cubrebocas, sino también como callabocas, ¿no? Aprendiendo a construir una crítica constructiva. Vámonos a la parte constructiva, a la parte positiva de esto. ¿Cómo podemos aprender a construir una crítica constructiva? Mira, yo diría que utilicemos, es facilísimo, para crear o para construir una crítica constructiva, hay que aplicar la técnica del sándwich. ¿Sabes cuál es la técnica del sándwich? Yo creo que en muchas ocasiones a lo largo de tu vida tú has hecho un sándwich para comértelo, ¿no? Bueno, hay que aplicar la técnica del sándwich. ¿En qué consiste esta técnica del sándwich? Son 5 pasos. En primer lugar, inicia con algo positivo. Es decir, la parte de abajo del sándwich, inicia el pan, inícialo con algo positivo. Algo que le quieras decir honestamente hacia la otra persona, pero en forma positiva. Ya que tienes esa parte, ya que tienes el pan positivo de lo que le estás diciendo a la otra persona, ahora crea un ambiente de relajación, un ambiente de relax. Entonces ya tienes aparte la parte baja del sándwich, ahora crea un ambiente de relax. Encima del ambiente del relax, empatiza con el otro, crea empatía con la otra persona. Ahí sí ponte en su lugar, ponte en sus zapatos, comprende a la otra persona. Y encima de haber empatizado con la otra persona, da tu opinión aclarando que solo es tu opinión y que no estás tratando de influenciar en la opinión de la otra persona. Y por último, termina con otra cosa positiva de esa persona. Por lo tanto, todo lo que está en medio de 2 cosas positivas. Lo que tú dijiste al inicio y lo que tú estás diciendo positivamente de la otra persona al final. Esa es la técnica del sándwich. Acuérdate de esto cada vez que tú vayas a dar una opinión y vas a ver cómo todas tus relaciones van a resultar totalmente diferentes. Cuando tú cambias tu pesar, es decir, desde tu pensamiento, ¿y qué sigue después del pensamiento en el pesar? Emoción, pensar, emoción, sensación, acción y creas una nueva realidad. Esa nueva realidad va a estar basada en esta técnica del sándwich porque de ti está partiendo esa opinión que tú le estás dando a otra persona. Creas algo positivo como base para dar tu opinión. Luego creas un ambiente relax, de relajación, de confianza mutua entre las 2 personas. Luego empatizas con la otra persona, te pones en su lugar. Después das tu opinión aclarando que es tu opinión y que no tratas de influenciar en su paz con ese. Y por último, la última etapa,
es que vuelves a dar otra opinión positiva acerca de otra persona. En resumen, ¿qué hacer? Tratándose de crítica constructiva, siempre hay que estar receptivo y abierto. Cuando tú consideres que es una crítica constructiva, hay que estar receptivo y abierto. Y cuando tú consideres que es una crítica destructiva, hay que actuar con respeto hacia la opinión de la otra persona, pero también, porque eso también se vale, estableciendo límites. Y establecer un límite es preguntarle, a ver, esto que tú acabas de decir, yo lo estoy interpretando de esta forma, ¿es correcta la interpretación que le estoy dando? Sí, bueno, entonces ya estás viendo que es destructiva. Y entonces ya tú detendrás la situación y establecerás un límite. No, lo que te estoy diciendo no, me malinterpretaste, ok, ¿qué era lo que me querías decir? Y entonces cuando creamos esa interacción, estamos creando una mejor comunicación y por lo tanto un mejor intersomos. Mira, las personas infelices critican a otros. Las personas felices se critican a sí mismos. ¿Tú qué es lo que estás haciendo contigo? ¿Cuál es la diferencia entre opinión y crítica? Opinión es la expresión de un pensamiento personal. Fíjate, opinión es la expresión de un pensamiento personal. En cambio, crítica es la expresión de una inseguridad personal. Esa es la gran diferencia. Cuando yo doy una opinión, estoy expresando un pensamiento personal. Cuando yo doy una crítica, estoy expresando una inseguridad personal. Y tú, yo te pregunto, ¿destruyes una crítica constructiva, un sueño? ¿Construyes una crítica destructiva? Veladamente le vas a llegar a donde más le duele a la otra persona. ¿Expresas tu opinión o expresas tu inseguridad? Hablando de la diferencia entre opinión y crítica. Y por último, no es lo mismo pensar diferente que decir estás equivocado. Y yo creo que con esto último podemos aclarar perfectamente todo de lo que hemos estado hablando el día de hoy. No es lo mismo pensar diferente que decir estás equivocado. ¿Por qué? Porque cuando alguna otra persona te dice algo, tú le puedes decir no pienso lo mismo o pienso diferente. Pero eso, yo pienso diferente, no es lo mismo decir estás equivocado. Porque al decir, además, estás equivocado, te estoy señalando a ti. Cuando yo digo yo pienso diferente, me estoy señalando a mí. Por lo tanto, estoy adquiriendo una responsabilidad personal para crear un mejor ambiente de interacción personal. Yo te vuelvo a preguntar, ¿tú qué es lo que privilegias en tu vida? ¿Destruir una crítica constructiva o construir una crítica destructiva? Y yo creo que cada uno de nosotros podemos, después de esto, determinar qué es lo que yo he privilegiado en mi vida y de ahí empezar a actuar y empezar a generar los cambios que me van a llevar cuando yo le doy una vuelta a mi pesar y cuando yo transformo ese pesar negativo en un pesar positivo, créemelo, que absolutamente todas las relaciones, empezando la que tú tienes contigo misma o contigo mismo, van a cambiar. Y de ahí, todas las demás relaciones, créemelo, que se van a volver constructivas. Pero lo mejor de todo es de que en forma inicial está partiendo de ti ese cambio. Está partiendo de ti esa modificación. ¿Para qué? Para que todas tus relaciones, empezando por ti misma, por ti mismo, sean totalmente constructivas. Yo espero que te haya gustado el tema del día de hoy y que te lleve a la reflexión, simple y sencillamente, y ya tú decidas qué es lo que tú vas a abonar en tu vida o en su caso, qué es lo que vas a cargar en tu vida, y eso pues ya es una decisión totalmente personal. Te quiero agradecer el que hayas estado el día de hoy aquí con tu servidor Álvaro Patricio, y yo te pido que estés atento en mis redes sociales para los próximos llamados que tenemos en los diferentes medios de comunicación, pues para que nos estemos siguiendo y que por supuesto yo tengo apertura total para cualquier comentario, crítica constructiva principalmente. En las críticas destructivas, ahí créeme lo que tal vez lo que yo haga es el simple y sencillamente por respeto a ti y por respeto a la relación que en un momento dado podemos tener. Si en un momento dado tú consideras que también de mi parte hay una crítica destructiva, pues yo sí te pediría que en todo caso lo podamos aclarar, o si también tú quieres el
pues también se vale. Es una decisión personal que cada uno de nosotros tenemos. El gran reto que tenemos las personas es simple y sencillamente mejorarnos cada día como personas. Te agradezco el que hayas estado aquí, honro y valoro mucho el que me hayas acompañado y que también todos los comentarios que me hiciste aquí a través del chat, yo en un rato más voy a empezar a contestar absolutamente todos, los agradezco y los valoro mucho, créeme lo que los valoro mucho porque además me hacen aprender también a mí. Te quiero mucho, muchas gracias, buenas noches y te espero el próximo martes aquí en Motivación TV. Te mando un mega abrazo y que descanses y tengas una excelente semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.